Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios dirección. Padre Santo, que moras y reinas en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta tarde, Señor, maravillosa que nos das. Queremos implorarte, bendito Padre, nos asistas con tu presencia, que tu Santo Espíritu venga a nosotros, nos ilumine, nos llene de bendición, que tu palabra corra como un río y sea de bendición para nuestros alumnos y para el que habla, Señor. Permite, Padre, que esta parte última sea de bendición para sus vidas, para ellos, y que, Padre, puedan ejercer este ministerio con poder bajo tu dirección. Te damos gracias por todo, deseando, Padre Santo, siempre hacer tu voluntad y que en esta tierra tu reino se establezca y crezca. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, fíjense que el día de ayer concluimos la tercera parte del bosquejo. El bosquejo está compuesto por 4 partes, que es introducción, evangelio, decisión y, por último, asistencia espiritual inmediata. Así que del bosquejo ya estamos cerrando la parte principal del bosquejo y solamente nos restan las unidades que tienen que ver como podernos multiplicar en este evangelismo y como pues también trabajar algunas objeciones. Pero esto es lo vital, lo importante, y hoy queremos ir cerrando. Yo espero que nos den tiempo, porque yo ya quisiera que la semana que viene ya tendríamos prácticamente pocas clases, y las pocas que las queremos invertir en el otro sistema. Así que voy a poner la presentación del día de hoy. Permítanme, por favor. Muy bien, entonces esta es la cuarta parte del bosquejo. Está compuesto por introducción, dijimos evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y bueno, como cada unidad, hay una hoja de tareas. Ahí en su cuaderno pueden ver que hay una tarea de leer el libro de texto, estas páginas. Cuando vamos a contestar la guía de estudio al final de la clase, de esta unidad, perdón, y vamos a revisar la tarjeta 18, que es la asistencia espiritual inmediata, de qué trata, y también el alumno debe estar ya preparado para presentar las 3 partes del bosquejo, que es introducción, evangelio y decisión. Y seguimos con el contacto con nuestro grupo de oración, que son nuestros 2 compañeros de oración. Y siempre el alumno va a estar dispuesto a recitar a otra persona, a otro compañero, otro alumno, el bosquejo de la unidad número 10, antes de la clase. Y luego viene pues en la parte de completar el tiempo de estudio, que es el recuadro que está al lado derecho abajo, que es cada semana nos posicionamos cuánto tiempo le dedicamos de estudio al material. Y luego viene aquí nuestros ejercicios de práctica de la testificación que hacemos como estilo de vida. Y en esta semana, ¿a cuánto les testificamos? ¿A quién le testifiqué? ¿A quién le presenté introducción, evangelio, decisión, asistencia espiritual inmediata? ¿Y cuáles fueron los resultados? Y también viene la parte donde el alumno le recita al entrenador el bosquejo de la unidad número 10. Y también viene la salida de entrenamiento práctico. Yo les digo que estas clases son vivenciales, son presenciales. Las estamos haciendo así de manera virtual por la necesidad del instituto que ustedes llevan. Pero si yo estuviera con ustedes de manera presencial, ya los estaría llevando diario
o una vez por semana a sus prácticas. Y ustedes verían cómo lo hago yo y ustedes aprenderían de cómo lo hago para que ustedes lo puedan aprender y cuando ustedes lo enseñen también con la práctica, llevando a sus alumnos al campo de trabajo. Y aquí viene la parte de la salida del evento práctico y viene también a cuántas personas les presentamos esto, a cuánto les compartí mi testimonio, si hicimos las preguntas de diagnóstico. Y aquí viene lo del evangelio. Si presentamos gracia y hombre, presenté Dios y Cristo, presenté fe y presenté la decisión. Así que siempre estamos tratando de que esto que estamos viendo en la teoría, en la aula, se lleve a cabo en la práctica, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que es la parte. Hace unos días, que alguien vio, eh, que andaba yo de viaje en Chicago, me invitó y me dijo, hermano, ¿cuándo nos viene a visitar aquí a Tequesquitengo, Morelos? Y quiero decirle que ese lugar de Tequesquitengo es un lago muy precioso y el pastor actual es el resultado de evangelismo explosivo. ¿Por qué? Porque su mamá de ese pastor era mi alumna, Y cuando ella le tocó hacer su práctica, ella dijo, quiero hacerla con mis dos hijos. Mis dos hijos no van a la iglesia, quiero hacer mi práctica con mis dos hijos. Y entonces fuimos a hacer la práctica, hicimos 2 equipos de trabajo, me llevé a otro maestro del curso y le dije, usted está con un muchacho y yo con el otro. Pero resulta que la mamá nos juntó al hijo con sus esposas y su familia. Entonces prácticamente teníamos, no a una persona, sino teníamos a un grupo de personas con nuestros alumnos viendo el ejercicio. Y en ese ejercicio, que era el ejercicio de la hermana, de la mamá, que era mi alumna, con ella se estaba calificando ella su curso y, y su hijo se convierte, acepta a Cristo. En ese ejercicio de ella, y el pastor, que era parte era mi alumno también, en esta parte importante que es asistencia espiritual. Por eso quiero recalcar mucho esto, asistencia espiritual. Esta parte le dije al pastor, hay que tomarla con suma seriedad. Porque si ya aceptaron estos muchachos y aceptaron las esposas también, y por ende van a venir sus hijos, los jóvenes y los adolescentes, que son sus hijos, esto va a hacer que tu iglesia crezca como tú no tienes idea. Él estaba en construcción, terminando la casa de oración, terminando el templo, y quiero decirles que se convierte este muchacho. Ahora es el pastor, ahora es el pastor, pero se llama Martín y me pone ahí, hermano, ¿cuándo nos visita? Y sí quiero visitarlo para ver que él es el fruto de este trabajo. Y que también quiero ver cómo es que están trabajando en su iglesia, porque se trata de crecer, se trata de multiplicarse. Entonces sí hay resultados, pero tiene que ver con esta última unidad, Así que el bosquejo es el mismo, hay que aprenderse el bosquejo, introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Ya cuando ustedes ven aquí asistencia espiritual inmediata, ya ven los puntos importantes que hay que seguir: compañerismo, 5 modelos de crecimiento, Biblia, oración, adoración, compañerismo, testimonio y cita, etc. Eso lo vamos a ver ahorita en la clase. Así que no me adelanto mucho. Vamos a la unidad número 10 entonces. La asistencia espiritual inmediata. Y entonces aquí como punto número 1 tenemos que darle la importancia del discipulado. Cristo no nos pidió a ser creyentes. No dijo, vayan y hagan creyentes. No. No esa es la comisión. Por eso tenemos que darle importancia al discipulado. Porque en Mateo capítulo 28, verso 29, que está lo de la gran comisión, Cristo manda a ser discípulos. Y hacer discípulos. Así que discípulos hacen discípulos. Y a esto se le denomina discipulado multiplicador.
Sí, anótenlo por ahí. Discipulado multiplicador, que no viene aquí en el cuaderno, pero este es el concepto. Discipulado multiplicador. Discípulos que hacen discípulos. Así que como punto número 1, nos dice el cuaderno, no juzgue la efectividad de su evangelismo y discipulado solamente por lo que ve en la persona que ha evangelizado. Es decir, no te confíes que solamente por lo que ves en la persona que le has compartido el evangelio, que le has transmitido el reino de Dios, que se ha arrepentido, que ha hecho la oración de fe, no juzgue la efectividad, porque hay que medir su efectividad por los que han de creer por la persona que ha evangelizado. En otras palabras, no solamente me quedo en la persona que ya creyó y que se bautizó y que está yendo a la iglesia. Si yo juzgo mi evangelismo solamente porque él ya creyó y ya se bautizó y tan, entonces mi evangelismo y mi discipulado no es efectivo, ¿eh? Pero mi discipulado y mi evangelismo es efectivo cuando esa persona que ya evangelicé, que ya se bautizó, que está yendo a la iglesia, está trayendo a más personas. No sé si me explico. Es decir, la efectividad no es que solamente me quede yo con que esa persona crea en Jesús, acepte a Jesús, se bautice, venga a la iglesia, adore, dé su diezmo, esté en la iglesia, sino que esa persona también se multiplique. En eso consiste medir la efectividad. ¿Les queda claro que el discipulado es multiplicador? Así que un discípulo es seguidor de Jesucristo. Fíjense, un discípulo no es seguidor del pastor, ni es seguidor del hermano Ricardo, ni del hermano Dante, de Mario, no, ni de Richard, ni de Norma. Ellos se convierten en seguidores de Jesucristo. Pero es un miembro vital, funcional, maduro de su cuerpo y que se reproduce. Entonces se trata de que las personas que vengan al Señor también se reproduzcan, que sean miembros de la iglesia, le van a dar vitalidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo, le van a dar funcionalidad al cuerpo de Cristo, van a hacer que el cuerpo de Cristo también tenga una madurez, pero estas personas se convierten en discípulos que traen discípulos, es decir, se reproducen. Así que vamos a hablar de, número 2, de responsabilidad. El primer punto fue la importancia del discipulado. Yo quiero que les quede muy claro la importancia del discipulado. Y el segundo punto es responsabilidad. Y aquí hablamos de la responsabilidad de discipular. Conlleva dos facetas. Dos facetas. La primera, la del evangelista y del equipo que condujo al nuevo creyente a Cristo. Recuerden que el equipo son 3 personas, que pueden ser 2 varones y una mujer, 2 mujeres y un varón. ¿Se acuerdan que hablamos de 3? 3 son los que salen a trabajar casa por casa, o son los 3 los que llegan a visitar a una familia que visitó a la iglesia y que le decimos, oye, ¿cómo fue que llegó a la iglesia? No, pues que me invitó Mario. Y a Mario le dijimos, oye, preséntanos a tus amigos que llevaste a la iglesia. Y con mi equipo de trabajo, es decir, no voy solo, sino voy con mi equipo de trabajo. Y dentro de mi equipo de trabajo, tenemos 9 personas orando por una persona. Porque son tres los que forman el equipo. Pero cada uno de esos 3 tienen 2 compañeros de oración. Fíjense cómo se hace la multiplicación de compañeros de oración. Y cómo 9 personas están orando por una persona, para que esa persona se convierta. Entonces todo engrana, todo suma
todo converge para que el equipo de trabajo haga la inducto-conducción para que el nuevo creyente venga a Cristo. Hay que inducir y hay que conducir a las personas a Cristo. Y segundo, los insertamos en la iglesia y la iglesia se convierte para ellos en una familia. Y entonces hablamos de la familia de la iglesia local. Miren cuán importante es que cuando arranquemos evangelismo, trabajemos con la iglesia local. El pastor, antes de arrancar con evangelismo, tiene que trabajar con los miembros de la iglesia local. Y no solamente con la cuestión de la funcionalidad del recinto, de la casa de oración, el sonido, la proyección, si ponen imágenes en la pantalla, si ponen los cantos en la pantalla, el grupo de alabanza, si ensayan, si se coordinan para el culto, todo suma y todo cuenta. Si los baños están limpios, si tienen jabón, si tienen papel sanitario, papel toalla, si están bien arreglados los baños, los salones de los niños, los salones de los jóvenes, todo suma. El jardín de la iglesia, el comedor de la iglesia, es decir, todo, si está bien pintado, bien arreglado. Pero las personas son importantes. Las personas son importantes. Porque cuando yo tuve mi primera hija, escuche bien, pues yo le fabriqué su cuna. A mí me gustaba la carpintería, bueno, me gusta. Y, y estaba yo ejerciendo como médico. Pero yo desde la escuela me gustó la carpintería, entonces yo dije, quiero hacer la cuna de mi hija. Hice la cuna de mi hija y todo esto, y me ayudó un experto carpintero para hacerla desarmable y poderla armar. Pero me vino una segunda criatura, y entonces tuve que preparar a mi primera hija y decirle, vas a tener un hermanito, vas a prestarle tu cuna, vas a cederle tus juguetes, y la fui preparando a mi hija para que recibiera a su hermanita. Nosotros tenemos que preparar la iglesia para recibir a los nuevos miembros. A veces la iglesia no está preparada para recibir nuevas personas. A veces las hermanos de la iglesia están muy cómodos en las bancas y están, ¿cómo se dice? Están apropiados de las bancas, son dueños de las bancas. Porque allí, cada sábado, cada culto, eso es su lugar. Son inamovibles. Ya llega Juanito y se sienta ahí, ya llega Norma y se sienta ahí, ya llega Ricardo y se sienta ahí y no son capaces de ceder su lugar. Nosotros tenemos que enseñar a los hermanos a ceder nuestra banca, al invitado sentarlo y decirle en qué podemos servirle. Aquí está el himnario, aquí está la Biblia. Sus niños los presentamos con los maestros de los niños, al salón de los niños, les presentamos cómo está la iglesia, dónde está el comedor, dónde está la cocina, dónde están los baños, etcétera. Lo hacemos que se familiarice con el entorno, no solamente del edificio, sino que también con nosotros. Aquí está mi Biblia, aquí está mi libro de cantos, mi himnario, que la gente se siente cómoda y nosotros aprendemos a recibir nuevos miembros, porque nos convertimos en una familia. La iglesia local es una familia que va a recibir nuevos bebés. No sé si me estoy explicando, hermanos, de la importancia que implica que la iglesia local esté preparada para recibir nuevas personas. Yo, donde he sido pastor, nosotros hacemos hincapié con mi esposa, con él. Me tocó llegar a una iglesia completamente fría. Veníamos de una iglesia donde nos saludábamos de beso, nos abrazábamos. En México no tenemos mucho la cultura del beso como en Sudamérica, pero nosotros aquí en la iglesia aprendimos mucho acerca del cariño, del afecto y de estarnos hablando por teléfono, de tomar café juntos, de entre semana comunicarnos y una buena relación con la iglesia. Llego a una iglesia donde la gente casi no saluda, casi no te da la mano, casi no te ofrece lugar. Y yo dije, y aquí la gente no va a llegar. Va a llegar y como va a llegar se va a ir.
porque no es una iglesia cálida, no es una iglesia que desborde amor, que desborde simpatía, que es de brazos abiertos. No importa la condición económica de la persona que nos visita, ni el color de su piel, ni su tipo de educación. Y entonces recibimos nosotros al panadero, al albañil, pero recibimos también al ingeniero, al maestro, al doctor. Recibimos a todos, una iglesia incluyente. ¿Me explico? Me explico. Y entonces la familia de la iglesia local es importante. Son estas dos facetas de responsabilidad. Inciso B, voy a hablar de los padres espirituales. Los padres espirituales. Entonces, ¿quiénes son los padres espirituales? Son las personas que tienen la responsabilidad primaria de alimentar espiritualmente a sus hijos. Son los de primera mano, de primera línea, los que han tenido el primer contacto con ellos. No sé si les platiqué que vengo viajando en un vuelo de Chicago de 4 horas a México, y en mi asiento viene un joven como de unos 30 y tantos años, y empiezo yo vida secular. Oye, ¿y a usted a qué se dedica? ¿A qué vino a Chicago? No, pues yo me dedico a hacer salsas picantes, salsa de chile habanero, de chile puya, de chile guajillo, de chile serrano y de diferentes tipos de salsas. Aquí en México el picante es, es muy importante para las comidas, y él fue como una convención restaurantera para ofrecer ese tipo de productos que él fabrica. Y entonces me fui a vida religiosa y lo vi que se persinó 3 veces, porque se persinó 3 veces en el momento en que el vuelo, el avión empezaba. Y yo dije, cuando el avión esté en lo más alto, le voy a decir, oiga, si este avión se cae, y si esto se cae, hombre, aquel muchacho dijo, no diga eso, no diga eso, sí. Y entonces empiezo a platicarle acerca de que me doy cuenta de su inseguridad, porque se presiona 3 veces, como diciendo, si no funciona la primera, la segunda, la tercera. Y empiezo a irme, recuérdense que el bosquejo es gradual e incremental. Me voy a vida secular, luego vida religiosa. Entonces usted es católico, sí. ¿A qué iglesia asiste? Y empiezo a practicar con él. Y luego me voy al testimonio de que, personal y iglesia. Y le digo, yo antes tenía miedo a la muerte, pero desde que tengo la vida eterna, ya no tengo miedo a la muerte. No le digo cómo la conseguí, solamente lo dejo picado, lo dejo pensando en ello. Me voy a las 2 preguntas de diagnóstico. Y cuando llego a la segunda pregunta de diagnóstico, entonces me voy a la transición del evangelio y le digo, oh, cuando me contestó la primera pregunta, creí que tenía buenas noticias para usted. Pero al escuchar la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Y de ahí me salto evangelio, gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Y en el, oración, en el avión, en el transcurso del viaje, él hace la oración de fe, aceptando a Cristo. Sabe que él es de Monterrey, que yo soy de Acapulco. Estamos distante del norte a sur, pero kilometrajemente lejos, muy lejos. Yo voy a ser su padre espiritual, pero ya no lo voy a poder alimentar espiritualmente. Va a ser un hijo que lo estoy haciendo que nazca, pero yo no le voy a dar el biberón, ya no lo voy a poder amamantar, ya no le voy a poder dar el alimento espiritual que requiere. Por eso el tema se llama asistencia espiritual inmediata. Entonces, como punto número 1, algunas veces el nuevo creyente y el padre espiritual encuentran dificultad para relacionarse debido a la distancia, de que él no vive en Acapulco, él vive en Monterrey. Pero puede ser que yo le esté compartiendo a una señorita y entonces tenemos dificultad por la cuestión del género, que yo soy masculino y que ella es femenina. Y a mí me tocó en un funeral
en un funeral de un primo de mi esposa a compartir la palabra y al final se me acercó una persona diciendo, ¿y usted dónde predica, pastor? Y empecé a compartir, pero como era mujer, inmediatamente la enlacé con mi esposa. Le dije, a ella denle el teléfono, con ella comuníquese. Porque entonces nosotros tenemos que aprender a que las nuevas personas se relacionen de una manera eh, correcta en el sentido de que haya afinidad. Voy a ocupar la palabra afinidad. Y entonces cuando no hay afinidad por edad, porque si es muy más grande o muy más chico, o de sexo, porque es hombre, porque es mujer, o incluso de personalidad. Hay gente que tiene una personalidad muy fuerte que implica su carácter, su forma de cómo es. E incluso horarios de trabajo, horarios en que se puede visitar y a lo mejor en horarios que no podemos, lo puede hacer otro que sí puede. Y entonces, como punto número 2, los ponemos en adopción. En adopción. Estaba yo viajando para el norte del país, acá de los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Mexicali. Mexicali. Y allí dos mujeres, dos jovencitas gemelas, aceptaron a Cristo en aquella campaña que fuimos a hacer de evangelismo. E inmediatamente yo me vine, pero las puse en adopción. Es decir, le van a dar seguimiento, el hermano, la hermana, este matrimonio le va a dar seguimiento. Y un día me hablaron por teléfono, pastor, nos vamos a bautizar, queremos que venga a bautizarnos. Le dije, es muy lejos para mí. Tendría yo que agarrar el avión a Acapulco, México, y otro avión, Mexicali. Y además del costo, el tiempo. Le dije, no se preocupen, mándenme fotos de su bautismo, pero ustedes, allá está el pastor, ahí está su iglesia, y además mándenme. Pero ya las puse en adopción. Son mis hijas espirituales, bueno, pero les conseguí padre espiritual en adopción. Es decir, nunca hay que dejar a nuestros hijos espirituales huérfanos. Huérfanos. Espero que me vayan siguiendo con este concepto de que muchas veces nosotros no podemos darle seguimiento a las personas o lo que denominamos la asistencia espiritual inmediata. Tercer punto. ¿Cuáles son los requisitos para un discipulado efectivo? Para que haya un discipulado efectivo, tiene que haber un evangelismo efectivo. Entonces, está en nuestras manos declarar correctamente el evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Es decir, aclararle completamente al candidato qué es el evangelio, evangelismo efectivo. Y la mejor continuación del esfuerzo inicial es un evangelismo eficaz. Que nos aseguremos que las personas tengan un encuentro personal con Cristo. Hay que asegurarnos que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Que puedan ellos reconocer a Jesús como su único Salvador. En este punto, el Evangelio no debemos proclamarlo solo por compromiso. Tenemos que tener una pasión y amor por la obra de Dios. Es decir, tenemos nosotros que hacer de misericordia, uso de misericordia, ser compasivos con las personas que están descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. Tercero, la gente debe ser respetada y se le debe de hablar de tal manera que las personas puedan inteligentemente o aceptar o rechazar el evangelio. Porque el compartir el evangelio quiere decir que no implica que todos se van a convertir, porque no depende de mí, no depende de usted, no depende de nosotros. Dios es el que toca el corazón. Y a veces, aunque Dios toque el corazón, las personas son renuentes o no quieren aceptar o simplemente rechazan el evangelio.
rechazan el evangelio. Así que evangelismo efectivo y número 2, o inciso B, el corazón. Así como en la paternidad, el crear hijos espirituales para que lleguen a ser discípulos maduros requiere de un amor especial como el amor de Dios. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener un corazón como el corazón de Dios. Tenemos que amar como Dios ama. Mientras más nos abramos al amor de Dios, entonces más va a fluir ese amor a través de nosotros para aquellos que lo necesitan. Y cuando vemos personas que vienen decepcionadas, que vienen tristes, que están en soledad, que vienen enfermas, que traen un historial de pecado terrible, que sienten que nadie les ama, nosotros vamos a amarles de manera incondicional, como Dios nos ama a nosotros de manera incondicional. No ponga condiciones. Ame incondicionalmente como lo hace Dios. Alguien nos dijo, dice, no sé cómo es posible que permitan que vaya una prostituta a la reunión, que se acerque a la iglesia una persona que se dedica a eso. Y nosotros dijimos, bueno, se está acercando, pero se está acercando con un adolescente de 14 años y con una niña de 8 años. Y nosotros hemos aprendido a no juzgar para no ser juzgados. Porque con la misma vara con que tú mides, con esa misma vara serás medido. Entonces, aprendemos nosotros a amar a las personas como Dios ama. Y entonces la recibimos. No estamos de acuerdo con su vida pecaminosa. No estamos de acuerdo con su vida licenciosa. Pero la palabra de Dios tiene que aclararle este panorama de su vida. Y es la palabra de Dios que tiene que tocar su corazón para que ya cambie. No se trata de nosotros. Así que nosotros tenemos que abrirnos al amor de Dios. Eso es muy importante. Perspectiva. ¿Qué es lo que ve hacia adelante? ¿Cuál es su perspectiva? Porque si usted mira solamente el hoy y no el mañana, si usted nomás tiene su vista corta, pídale a Dios que le dé una eterna y celestial perspectiva de la vida. Es decir, hay que nosotros mirar a futuro. A veces nosotros no damos, decimos acá en México, no damos un peso por la persona, que es la moneda que circula aquí en México, el peso. No damos un peso por la persona. Dice, es decir, no tiene valor. No damos un peso, que es la moneda más pequeña. No damos un peso por ello. Sin embargo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé una perspectiva celestial y perspectiva de la vida. Con los valores eternos a la vista, estaremos entonces cada uno de nosotros más dispuestos a dejar que la gracia de Dios guíe nuestra vida y entonces nos hagan modelos a nosotros para discipular a otros. Es decir, que hay una responsabilidad nuestra, como decíamos, hay una responsabilidad nuestra, hay una importancia de discipulado, pero hay requisitos para un discipulado efectivo. Y entonces, en este punto C, la perspectiva es de que tengamos nosotros valores eternos a la vista. ¿Para qué? Para que sepamos cómo comportarnos y que seamos cada uno de nosotros modelos para discipular a otros. Porque la gente debe ver lo que nosotros hacemos, para que la gente haga lo que nosotros hacemos. Y entonces, el trabajo, como inciso D, es arduo. No es fácil. Quiero que vayan a la carta del apóstol Pablo a los colosenses,
capítulo 1, por favor, verso 28 y 29. Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Escribe Pablo a la iglesia de Colosa y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo entiende entonces que el trabajo es difícil, que es arduo, que busca Pablo presentar perfectamente en Cristo Jesús a toda persona. El modelo es Cristo, claro que sí, pero tampoco Pablo se achica y dice, pues es que tengo que presentar a Cristo. No, pero dice, yo trabajo arduamente, lucho según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que la tarea de discipular es un trabajo arduo, comprometido, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere de las tres cosas que son importantes: tiempo, dinero y esfuerzo. Porque a veces uno tiene que poner el pasaje o poner gasolina al carro, al automóvil para moverse y de ir de un lugar a otro. Nosotros estamos asistiendo a como 40 minutos donde vivimos, casi una hora. Y la gasolina ha subido mucho, pero nosotros entendemos que Dios provee. Dios va a proveer. Y entonces ya estoy pensando yo, el sábado les decía a los hermanos, está llegando gente nueva que requiere que discipulemos, que trabajemos con ellas. Y requiere entonces que vamos a dedicarle otro día más, venir hasta acá. Y luego a los hermanos que están bautizados, tenemos que hacerlos crecer en el ministerio. Y entonces le digo, hermanos, tenemos que ya pensar en que las hermanas empiecen a participar en el coro, en los cantos del culto. Y los jóvenes empiecen a dirigir los cultos. Pero hay que prepararlos para que hagan una buena dirección de culto. Vamos a enseñarles a cómo hacer un sermón, empiecen a predicar. Pero todo implica trabajo, discipular. Pero hay una recompensa. Dice, Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que desde luego el capítulo 15 de Corintios es toda la teología de la resurrección, pero ocupamos el versículo 58 para decirle que Pablo les dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que hay que pensar que lo que realicemos tiene recompensa. Pero es una increíble recompensa. El trabajo que realicemos no es en vano. Y cuando hablamos de las relaciones, inciso E, son las personas amorosas y solícitas. Para que las personas se queden en la iglesia, para que las personas se sientan en familia, para que los nuevos convertidos se agreguen, no son los programas de culto, no son los materiales que ofrecemos los que hacen discípulos. No, son las personas amorosas y solícitas que están dispuestas en dar acompañamiento, en acompañar. Una relación adecuada comienza con su propia relación con el Señor. De la manera que nosotros nos relacionamos con Cristo, entonces de esa manera amorosa y de sujeción con el Señor, aprendemos nosotros también a comenzar la relación con las personas de una manera adecuada. Porque cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo,
Entonces, podemos nosotros dejar ver que vamos a hacer un modelo para aquellos a los cuales nosotros queremos discipular. Yo camino en pos de Cristo y entonces hago que también ellos caminen en pos de mí porque seguimos a Cristo, todos seguimos a Cristo. Y entonces aplicamos aquella frase de Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces empezamos a tener ese discipulado de relación y de caminar con Cristo. Número 4, procedimiento. Así que no es suficiente hacer el trabajo. El trabajo correcto debe ser hecho de la manera correcta. El trabajo correcto debe hacerse de la manera correcta. Y cuando hablamos del versículo de seguridad que está en Juan 6:47, dice el texto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es a futuro ni a pasado. Está puesto en presente. El que cree en mí tiene, no dice tendrá, tiene tiene hoy vida eterna. Así que nosotros tenemos que repasar el evangelio rápidamente. Así que repita conmigo, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y repasamos gracia, no se gana y no se merece. Hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Dios el Padre es amor, pero también es justo. Cristo es el Dios infinito, el Dios hombre infinito. ¿Qué hizo? Vino a morir por nuestros pecados, vino a morir por nosotros. Fe, lo que no es fe, fe intelectual, lo que no es fe, fe temporal, y lo que sí es fe, es la fe que salva, es la que pone toda su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvación. Entonces, nosotros tenemos que repasar el Evangelio así rápidamente. Y luego, en el punto de enfatice los cinco medios de crecimiento. Enfatice los 5 medios de crecimiento. Y vamos a ver el primero. Ahora, quiero que usted se aprenda usando una mnemotecnia. Nosotros en medicina usamos mnemotecnias para aprendernos diagnósticos, fórmulas de medicamentos, etcétera. Y entonces aquí yo le sugiero VOCAT. VOCAT. B-O-C-A-T. Así puede usted ponerlo ahí. VOCAT. B de Biblia. O de oración. C de comunión. A de adoración. Y T de testimonio. VOCAT. Para que usted recuerde. VOCAT. Biblia, oración, comunión, adoración, testimonio. Entonces vamos a ver primero. Biblia. Es el primer. Estamos hablando de los 5 medios de crecimiento para la persona nueva. El nuevo que ha aceptado a Cristo, que hizo la oración de fe. Entonces vamos nosotros a enfatizar los 5 medios de crecimiento. Y el primero es el estudio de la Biblia. Nosotros tenemos que enfatizar su importancia de la Biblia. Y tenemos ahí una cita bíblica en la primera carta de Pedro 2:2, donde se enfatiza su importancia para su uso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces las personas tienen que empezar a tener crecimiento espiritual leyendo la Biblia. El salmista escribe en el Salmo 119, 105, textos muy conocidos los dos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces es como una lámpara pegada a los pies, lámpara de aceite que va prendida. Y así era que como caminaban para no tropezar y no caer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué tenemos que hacer?
entregue una Biblia. Entregue una Biblia. Nosotros, fíjense que tenemos esta costumbre. Las primeras Biblias que regalamos son Biblias muy económicas. Por cierto, a veces vienen hasta con letra muy pequeña y se dificulta para la gente ya grande de edad. Ya para la gente, después de los 40 años, la gente no se da cuenta que tiene presbicia y se le denomina vista cansada. Tiene que ir con el oftalmólogo, con el optometrista para usar lentes. Pues algunos que ya tienen miopía, astigmatismo u otras patologías de la vista, pues requieren lentes así como yo. Pero ya después de los 40, pues la gente ya empieza a tener dificultad para leer, pero es por vista cansada. Y la gente a veces rehúsa a usar lentes, pero ya a veces requiere usar lentes. Pero tenemos que regalar una Biblia y para ellos, hermanos, cuando se la regalamos, fíjense cómo la regalamos. La regalamos envuelta en papel celofán y con un moño, como si fuera un regalo. Le decimos a la persona nueva, esto es para ti. De verdad, y lo reciben como un regalo. Bien arregladita la Biblia, bien como si fuera un regalo, bien con su moño y todo, bien arregladito. Y nos hemos percatado que a la siguiente semana ellos mandaron forrar su Biblia. La forraron para que su pasta no se deteriore y la cuidan con mucho interés. Cuando ellos ya se bautizan y están haciendo la iglesia, entonces ya les regalamos Biblias ya no económicas, ya Biblias más significativas, que tienen más costo e incluso de letra gigante para su lectura. No, hombre, hacemos un culto especial para entrega de Biblias a los hermanos ya bautizados y él le digo, esta. Y lo dice, hermano, y la primera Biblia que me dieron, ¿la podemos obsequiar a nuevas personas? Le digo, sí, tráiganse las Biblias para obsequiarlas a nuevas personas, porque les dimos otra Biblia, mucho mejor, con mejor letra, con mejor pasta, etcétera. Pero vamos nosotros de esa manera estimulando. Entrega una Biblia, pero pídale al candidato que lea un capítulo por día del Evangelio de Juan. No sé, no estoy seguro si dentro de los materiales que les envíen viene lo de las lecturas de Juan. Y pero si por ahí no se los mandé, se los voy a mandar para que usted pueda darle seguimiento a las nuevas personas con la lectura del Evangelio de Juan. Y va sugiriéndole, vaya marcándole con un lápiz ahí cualquier versículo que usted no comprenda. Y usted va trabajando. Ahora, ¿por qué? Me pregunta usted, hermano, ¿por qué el Evangelio de Juan? Aunque nosotros sabemos que el primer evangelio que se escribe es el Evangelio de Marcos. De ahí del de Marcos se desprenden los demás evangelios. Pero le voy a explicar así nada más rápidamente que Mateo, su destinatario es para el pueblo judío. Porque la intención del Evangelio de Mateo es declarar que Jesucristo, ¿qué cosa es? Rey. Rey. Y por eso empieza Mateo con la genealogía de Jesús, para determinar que por la genealogía es hijo de Abraham, hijo de David. Y si es hijo de David, es descendiente del rey David y le pertenece la corona, le pertenece el trono. Marcos, su destinatario es más hacia y entonces a Jesús en Mateo se le conoce como el rey de los judíos. En el Evangelio de Marcos es el siervo sufriente y va más dirigido hacia los romanos. En cambio, el Evangelio de Lucas es helénico, va dirigido a los griegos y Jesucristo se denomina ahí el Hijo del Hombre. Pero el Evangelio de Juan, desde que empieza, determina que Jesús es el Hijo de Dios. Desde el primer versículo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde el primero. Y entonces bien importante a nuestros discípulos que se vayan imbuyendo, que se vayan compenetrando en que conozcan a Jesús como el Hijo de Dios, en que empiezan a declararlo en su vida, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Entonces, por esa razón, pero es como una sugerencia
Por eso ponemos aquí, pídale, y luego dice, entonces, sugiérale que vaya marcando los versículos. Y luego dice, haga una cita para volver a visitarle a los 7 días, para contestar cualquier pregunta que tenga con relación a la lectura que usted le encargó. Por eso se llama asistencia espiritual inmediata. Usted lo está asistiendo espiritualmente. No dice, es que ya lo cité, que vaya a la iglesia. Está bien, que vaya a la iglesia, ¿eh? Eso es lo importante. Pero usted tiene que darle marcaje personal. Espero que me vayan comprendiendo, ¿eh? El marcaje personal significa estar pendiente de él, que lea. Le dimos la Biblia, que lea, que estudie, y nosotros estamos pendientes de lo que, de las dudas que va teniendo y las vamos a ir contestando. Segundo, vamos nosotros a enseñarle a orar. Dígale que pase tiempo cada día conversando con cómo Jesús le enseña a sus discípulos a la oración, y va a ponerle ahí el principio de oración y los componentes de la oración. ¿Por qué la oración la dirigimos? ¿Por qué no oramos al Espíritu Santo? ¿Por qué no hacemos la oración al Espíritu Santo? ¿Por qué empezamos diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos? La oración va dirigida al Padre. ¿Por qué la tenemos que decir en el nombre de quién? No en el nombre de María, ni en el nombre de José, ni en el nombre de Pablo, ni de Pedro, es en el nombre de Jesús. Entonces, le enseñamos al candidato, bueno, ya no es el candidato, ya aquí es el que creyente, ya confesó y aceptó a Cristo. Y él le estamos enseñando a la oración. Y le decimos, mira, la oración son simples palabras que salen de tu corazón. Exprésale tú en tu oración cuánto amas a Dios. ¿Qué agradecimiento tienes de Dios porque te ha dado la vida eterna? Y muéstrale a Dios que dependes de Él para todas las necesidades de tu vida. Dependes de Él. Dependes de Él para el trabajo, dependes de Él para la comida, dependes de Él para todo, dependes de Él. Dependes de Él para tu salud, dependes de Él para todo. Enseñamos a orarle a Dios y le enseñamos que Él converse con Dios cada día. Te voy a ver dentro de 8 días, ¿eh? Pero quiero que me platiques de tus oraciones que has hecho durante la semana. ¿Cómo te ha ido con las oraciones? Pero tengo que enseñarle a orar. Tú tienes que enseñarle a orar, lo estás discipulando. Hay un cursito que más adelante se los voy a enseñar, que incluso le dice cómo enseñar, porque las personas nuevas llegan a la iglesia y saben que escuchan el sermón y predica el hermano Romanos, y que de Romanos Efesios, y que de Efesios Mateo, y la persona nueva dice, se va de un lugar a otro, y a otro, y a otro, y encuentran los textos y el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, y ya nombres que jamás en la vida he escuchado, que Nehemías, que Zacarías, que Malaquías, que Sofonías, y están son libros de la Biblia. Pero ellos tienen que aprender la Biblia, tienen que aprender la oración. Tenemos que enseñarles. Tercero, la adoración. Y para eso sí, invítelo a que asista a la iglesia. Para que le diga, usted, a la iglesia vamos a adorar a Dios. Y entonces yo le sugiero que lleve usted doble himnario. Yo le digo aquí a mis hijas, saquen fotocopias de los cantos que va a haber en el programa de la iglesia para repartirle a los nuevos, y que los nuevos, si no hay cantos en la pantalla, que los tengan ahí para que puedan ser parte de la alabanza, de la adoración. Invítele para el servicio de oración el día sábado. Si acepta la invitación, haga todos los arreglos necesarios para su transportación o para verse en un lugar apropiado el día del culto. Te pago el pasaje. Yo le digo a los hermanos, invítenle, aquí decimos, invítenle la torta y el refresco. No sé si allá es invitarle el asado y el mate, no sé, invítele a comer, pero usted, póngase de acuerdo con él para llevarlo al culto.
y decirle, allá en la iglesia vamos a comer, tú no te preocupes de nada. Tú nomás quiero que vayas, allá vamos a quedarnos a comer, vamos a quedarnos al almuerzo. Es que, por ejemplo, acá en México hacemos los cultos y nos quedamos a comer después del culto y compartimos alimento con la gente. Entonces, es de acuerdo a la cultura de la iglesia, desde luego. Pero invítelo a que tenga un encuentro con Dios en la adoración. Y haga usted toda la manera de contactarlo para su transportación. Número 4, compañerismo o comunión. Acuérdense que estamos nosotros revisando, estamos revisando, en este caso, los 5 medios de crecimiento. Estamos en el cuarto medio de crecimiento, comunión o compañerismo. Tener compañerismo con quienes le van a ayudar a crecer en su fe. Es decir, cada creyente necesita de otros creyentes para su mutuo crecimiento, estímulo y fuerza. Nosotros tenemos que apoyar a nuestros hermanos nuevos. Miren, por ejemplo, aquí mi esposa, su discípula, su hija espiritual es la vecina, capitán del ejército mexicano. Me dice mi esposa, no va a querer venir a escuchar la palabra. Le digo, invítala. Es del ejército. Es una mujer que trabaja en el ejército. Y Eulalia se convierte a Cristo. Y es su discípula de mi esposa. La acompaña en todo tiempo, en sus crisis, en sus necesidades. Que su mamá está enferma, que trae un problema con su esposo, en situaciones muy álgidas, muy complejas. Allí está mi esposa y a veces hasta mis hijas dando acompañamiento. Por eso se llama compañerismo, porque el compañerismo nos ayuda a otros a crecer en su fe. Y número 5, evangelización o testimonio. Las personas nuevas tienen que convertirse en testigos. Las personas nuevas tienen que traer a más personas nuevas. Deben de ser como ya miramos nosotros, como quienes, como el endemoniado gadareno, como la mujer samaritana, que inmediatamente fueron y testificaron. Entonces, tenemos que decirle que es importante que ellos, a sus familiares, a sus amigos y conocidos, les empiecen a testificar de Jesucristo. Díganle lo que Jesucristo ha significado para su vida. Y entonces vamos a preguntarle, oye Ramiro, oye Gonzalo, oye Pedro, ¿quién será la primera persona a quien tú le vas a dar testimonio? A quien tú le vas a compartir tu decisión de haber aceptado a Cristo. ¿Quién será? Alguien me dijo, yo voy a hacerlo con mi mamá, con mi madre, o yo voy a hacerlo con mis hermanos y mis hermanas que no se han convertido. Son los primeritos, voy a ir con mi familia. Y entonces tenemos que animarlo a que lo haga dentro de las siguientes 24 horas. De que él ya ha aceptado a Cristo, de que él está estudiando la Biblia, que no pase el tiempo, que empiece él a dar testimonio. Entonces dijimos los cinco medios de crecimiento. El primero es Biblia. Adoración, comunión, evangelización, testimonio. Pero para que nos recuerden las 5, vamos a invertirlas en vocabs. Biblia, oración, comunión, adoración y testimonio, para que se nos graben. Hacemos nosotros una mnemoteca. Por último, utilice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿cómo enfatizamos Juan 3:16? ¿Y cómo podemos darle el valor de memorizar este versículo? Podemos pedirle que lo apropie. ¿Cómo lo puede apropiar Dante el texto? ¿Cómo lo podría apropiar Mario el texto? Emilia, Norma, ¿cómo lo podrían apropiar? Ricardo, yo diría, porque de tal manera amó Dios a Ricardo que dio a su hijo unigénito, para que si Ricardo cree en él, Ricardo no se pierda, mas Ricardo tenga vida eterna. No sé si nosotros trabajamos con la persona y Juan 3:16 que lo personalice, que lo haga personal, que lo apropie. De esta manera le va a dar mucho significado a ese texto maravilloso que es el texto de oro, Juan 3:16. Y entonces, como número 2, pídale peticiones de oración y ore antes de partir. ¿Por quién le gustaría pedir? ¿Qué necesita? ¿Hay algún enfermo? ¿Hay algún necesitado? ¿Qué petición le quiere pedir a Dios? ¿Qué le quiere pedir a Dios? Quiero pedirle por mi papá, mi mamá, que les voy a compartir mi testimonio. ¿Les vas a compartir en estos primeros días? Mañana o pasado, ¿lo vas a hacer? Sí. ¿Quieres que oremos por ti para que te dé el valor, te dé la fuerza para que tú des el testimonio? Sí. Ore antes de partir. Ore por él. Ore con él. Número 5. Procedimiento para los próximos 6 días. La semana entre la asistencia espiritual inmediata y la visita a los 7 días es de vital importancia. Se sugiere que se lleve a cabo lo siguiente en esos primeros días cruciales. Son días cruciales porque son días de vida o muerte. Son días en que o se le apaga la fe o se le aumenta la fe. Por eso se llama asistencia espiritual inmediata. Como la asistencia del camino. Para aquel que va manejando, se le poncha una llanta, se le pincha una llanta en el automóvil y él le habla asistencia en el camino. Una reparación, una refacción para que su vehículo continúe. Bueno, aquí es una asistencia espiritual, pero es inmediata. Y entonces nosotros podemos empezar con una nota personal. Ahorita que tenemos el móvil y que tenemos el WhatsApp, yo siempre les pido el número de teléfono y los agrego al grupo de WhatsApp, del grupo de los evangelistas, del equipo. Y le digo, mire, ténganos aquí porque aquí en el grupo vamos a estar orando por usted. Pero cualquier cosa que necesite, aquí podemos textear, mandar un texto, una nota. Así que alguna forma de correspondencia personal debe ser preparada al regresar a la iglesia. Por ejemplo, una expresión de gratitud por la hospitalidad recibida. Dante, queremos agradecerte por habernos recibido en tu casa. Fue fenomenal estar en tu casa y que nos haya recibido para compartirte el evangelio. Gracias. Seguimos orando por ti. Y reafirme las decisiones tomadas durante la visita. Acuérdese, Dante, que usted aceptó a Cristo y nosotros estamos orando por usted para que Dios siga manifestándose en su vida. Lo bendecimos. Hacemos una notita ahí. Y luego le mandamos un recordatorio. Recuerde que tenemos la cita para la siguiente semana. No pierda de vista el día y la hora. Vamos a estar pendientes y antes de ir, le volvemos a mandar un texto. Estamos ya por ir para que no nos cambie la cita y si tuviese usted algún pendiente, háganoslo saber para que reprogramemos. Son las notas personales. Esto con las personas y ahora con la tecnología que manejamos es fácil darnos cuenta. Yo, por ejemplo, le mandé una notita. Perla, te advierto que puedo pasar por ti para recogerte a ti para ir al culto. Dice, pastor, voy a recoger unos análisis, no voy a poder, pero el próximo fin de semana sí. Y ya me doy cuenta que su hija de ella
se alivió apenas hace unos 2 días, se alivió, tuvo un embarazo, y entonces esa es la razón. No me mintió. Iba a recoger los análisis de su hija y su hija estaba a punto de dar a luz. Y entonces les vuelvo a recordar, en la semana, estamos a martes, pero yo entre miércoles y jueves le mando un mensajito: Perla, recuerde que voy a pasar por usted para llevarla al culto. Estoy en esa parte de la adoración, del seguimiento, no sé si me explico. Ya le regalamos una Biblia, le regalé un cuadernillo de Nueva Criatura, y ahora estoy en la parte de llevarla. Pero tengo que agregarla con unas mujeres hermanas, porque es mujer, para que haya compañerismo y las hermanas le den acompañamiento. Son los 5 medios de crecimiento lo que estamos viendo aquí. Pero ya estamos en el procedimiento de los próximos 6 días. Dentro de las primeras 24 horas, luego de la visita que les compartimos el evangelio, ¿qué hay que hacer? Oración. Informe a sus compañeros de oración sobre la persona y la decisión tomada. A ver, todos mis compañeros de oración, les digo, Ricardo aceptó a Cristo. Oren por Ricardo. Es un hombre casado, tiene 4 hijos. Oren por él y su familia, para ver si también su familia nos escucha el evangelio, pero oren por él. Entonces hay que informarle a nuestros compañeros de oración cuál fue la decisión que tomó el candidato, el nuevo creyente. Inciso B, el nuevo creyente tendrá por lo menos 9 personas orando por él, que ya lo comentaba yo hace un rato. 9 personas orando por él. Llamada por teléfono o visita corta. Una persona del mismo sexo, del grupo, del equipo, debe hacer esa llamada o visita. Si la persona que visitamos es mujer, pues yo no le voy a hablar porque soy varón. Es inapropiado. Entonces, como me acompañó mi equipo una hermana, le decimos: hermana, por favor, usted márquele, usted llámele y dígale de que tenemos la visita para recordarle. Sea breve, hermana, y amistosa. No, recuerden que hay que respetar su tiempo y su espacio, pero tenemos nosotros que recordarle. Usted haga la llamada o usted pase a verla y dígale: señora Carmen, recuerde que tenemos la visita, entonces le vengo a recordar, o por teléfono. Exprésele también que estamos agradecidos por la hospitalidad tutorial al equipo. Nos hizo agua de fruta, nos recibió con mate, nos recibió con, nos atendió. Entonces, exprésele que estamos agradecidos por su hospitalidad. Y recuérdele que tenemos una cita para dentro de una semana, los 7 días. Entonces tenemos ahí la de 24 horas, la de los 6 días, la de los 7 días, y luego tenemos inciso de dentro de los 3 días después de la visita inicial. Aquí lo que yo quiero que ustedes traten de comprender, que tenemos que apasionarnos para cuidar a las personas en la asistencia espiritual inmediata, el seguimiento, que es importante, que es vital. Nace un bebé. La pregunta es: ¿cada cuánto come un bebé que ha nacido? Cada 3 horas. Llora porque quiere el pecho, quiere la leche materna. Hay una asistencia rápida para atención al bebé, de bañarlo, de limpiarlo, de cuidarlo, de que coma, de que duerma, de que saque los gases, que eructe. Igual en la vida espiritual, uno tiene que pensar que son nuevos creyentes y que necesitan nuestro cuidado. Pase a dejarle a un material de nuestra iglesia. Tenemos aquí una revistita de, me parece que son 12 lecciones, o 13, 12 o 13 lecciones. Alimentación espiritual. Para mucha gente que no lee, porque a veces no sabe leer, proporciónale un CD. Aquí nosotros hicimos un CD musical con cantos
de todo el país, hermanos de la iglesia, conformamos y hicimos un CD, y dentro del CD insertamos un sermón de 3 minutos para que las personas escuchen alabanza, pero alabanzas dirigidas, específicas, evangelísticas. Sí pusimos lo de un himno, me recuerdo, pero de ahí 10 alabanzas que fortalecen la fe. A lo mejor ahora le podemos regalar un USB con cantos o con sermones para que pueda escuchar en su reproductor. Pero hay que buscar la manera de darle materiales. Inciso E, llamada por teléfono, visita corta un día antes del culto. Ya ve que lo invitó para ir el sábado. Entonces, el viernes, ¿qué va a ser el viernes? Si el nuevo creyente aceptó la invitación de ir a la iglesia el sábado, llámelo para confirmar los arreglos. Y entonces usted sea puntual. Muy importante que sea puntual. Que si quedaron en un crucero, si quedaron en una parada de bus, se quedaron en alguna intersección, en algún domicilio, usted pase por él para llevarlo a la iglesia. Pero antes, haga los arreglos, un día antes, vuelva a ratificar. Y cuando lo lleve a la iglesia, siéntese con él, junto a él, y ayúdele durante el servicio. Vaya explicándole, mire, y ahorita va a pasar el director. Y el director nos va a invitar a orar, que hay que ponernos de rodillas, que hay que hacer la oración de pie. Busque los textos de la Biblia, busque los cantos, el himnario, etcétera. Usted sirva de estar con él durante el servicio. Invítele entonces, si hay en la casa de oración, en el templo, hay un momento donde el pastor da clase para los nuevos creyentes, y usted dice, mire, hay un grupo que va a recibir clases de nuevos creyentes, lo voy a llevar, lo voy a integrar, me voy a quedar con usted ahí para que usted escuche y asista al curso de los nuevos creyentes. Y lo hacemos para que se sienta a gusto, se sienta confiado. Visita los 7 días. Haga su visita durante su tiempo regular de entrenamientos. Recuerden que estamos saliendo a entrenamientos de práctica. Y esta visita también es parte del entrenamiento de evangelismo explosivo. Y recuerde que en esta visita de los 7 días vuelve a repasar el bosquejo. ¿Qué tiene el bosquejo? Introducción, evangelio, decisión, asistencia espiritual inmediata. Vuelve a presentar al equipo introducción, los nuevos creyentes probablemente ya olvidaron los nombres de las personas y dígale, este es Pedro, este es Juan, este es Pablo, este es Ricardo, este es Mario, este es Dante, este somos el equipo. Y pregunta, ¿cómo ha pasado la semana? Háblele de su participación del culto anterior. ¿Qué le pareció el culto anterior? ¿Le gustó el culto? ¿Qué le parecieron los cantos? ¿Qué le pareció el sermón? Testimonio. Un miembro del equipo comparte un testimonio para nuevos creyentes. Recuerden que ya todos hicieron su testimonio y cada uno en 3 minutos le comparte el testimonio para nuevos creyentes. Y vuelve a hacer las 2 preguntas de diagnóstico para ratificar en qué ha creído. ¿Cree que se va a salvar por sus buenas obras? ¿O cree que se va a salvar creyendo y depositando su confianza en Cristo Jesús? Si la respuesta del Evangelio. Número 4. Voy a dejarle hasta aquí, hermanos. Vamos a dar un receso de 10 minutos. ¿Les parece bien? 10 minutos. Y continuamos. 10 minutos para que tomen té, café, mate. Refresquen su garganta, como yo. Bueno, perfecto, pastor. Yo voy a dejar la clase porque tengo una reunión, ¿sí? Le aviso. Gracias, muy interesante. Abrazos y bendiciones para todos.